Como saben, hago muchas entrevistas y me tarda publicarlas. Y a veces las publico en diferente orden de cómo las hice. Este es el caso de esta entrevista, que la estoy adelantando. Ahora estamos muy pendientes de las próximas elecciones en Estados Unidos, entonces me pareció oportuno escuchar a una diseñadora trabajando para motivar a los latinos a informarse y votar. Mónica Bueno es una diseñadora colombiana con una larga trayectoria. Trabajó y trabaja en salud y también en diseño y política. Entrevistar a Mónica fue una idea de Ramia Macé, una querida amiga y colega, que aunque no puede entender el contenido de diseño y diáspora, me apoya y me escucha en otro sentido, recomendándome a quién entrevistar. Y en una charla se le ocurrió Mónica Bueno, y que me da mucho honor presentar en esta serie Diseño sin Fronteras. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. ¿Quieres presentarte? Claro, mi nombre es Mónica Bueno, vivo en Boston y contaré un poquito como de mi trayectoria de diseño y está como muy relacionado con donde yo nací. Un poquito de mi biografía. Entonces yo crecí en Bogotá, en Colombia, en los 70s. Y mis padres tenían un restaurante, que es un restaurante de comidas rápidas, que se volvió muy famoso, pero desde muy pequeña estaba yo metida en el restaurante y mirando cómo funcionaba todo y siempre me interesó mucho el servicio, digamos, cómo organizas un sistema para que todo funcione, para proveer un servicio. Entonces el contexto era en un país en vía de desarrollo, en Colombia, en una familia muy emprendedora y me interesaba mucho como la parte de organizar un sistema y la parte social también de un negocio. El caso es que decidí, me gustaba mucho en esa época en el colegio, me encantaban las matemáticas, me encantaba el arte, me encantaba la física y la química y logré hablar con varias personas sobre una carrera en diseño industrial, que era algo que combinaba todo lo que me gustaba de la lógica y la física y las matemáticas con la parte social, ¿no? El arte y la parte humana. No sabía mucho qué iba a hacer, pero el caso es que logré entrar a una escuela en Londres. Estuve primero en Bath, en Inglaterra, en un curso de, como un foundation se llama, un curso de arte y diseño y música, y luego entré a Central St. Martin's, que es una escuela, ahora hace parte de London University, y en esa escuela era un curso de diseño industrial súper clásico, y desde ahí, desde el puro principio, me di cuenta, otros estudiantes les encantaba todo lo que era la forma, ¿no? Lo que se llama el form giving, y a mí me interesaba mucho más la parte social. La parte de por qué diseñamos lo que diseñamos. Hice una tesis sobre adolescentes. ¿Cuáles son los objetos para un adolescente? ¿Por qué tienen que ser de esa manera? Y Bueno, pero contame, ¿qué hiciste para los adolescentes? Yo tengo una hija adolescente, me interesa el tema. Claro, y fue hace mucho tiempo, así que va a sonar un poco loco porque ahora hay muchas cosas muy parecidas a eso, pero en ese momento no lo había. Pero básicamente lo que hice fue que hice un estudio de los productos para niños y me di cuenta que los preadolescentes entre 9 y 12, que no había nada en el mercado en esa época, que era o un producto que te va a regalar tu tía como algo como educational toys, algo así en ese campo, o juguetes, pero para niños más chiquitos. Entonces no existía nada y hice mucha investigación en la parte psicológica y me di cuenta que la parte social era muy importante y diseñé básicamente un iPad, pero era una pieza digital donde tú tenías a tus amigos, como una especie de Facebook, donde tenías como las direcciones de todos tus amigos y podías comunicarte en un mundo virtual. Entonces tú tenías tu cuarto, tú tenías tus muebles, tú podías invitar a tus amigos a charlar y lo que diseñé fue algo que les ayudara a escribir. Entonces, era como una especie de e-ink. No sé si conoces la tecnología de e-ink, donde puedes escribir mensajes, pero escritos, no type, y podías mandar mensajes y comunicarte con tus amigos. Entonces, era realmente, el concepto era como chat. Obviamente que hoy en día suena, todos lo hacemos, pero diseñé todo el producto, el concepto, la historia, todo eso. Fue mi tesis de grado de mi bachelor's, que fue el grado que hice. Luego me fui al Royal College of Art
a estudiar diseño, Interaction Design en el Royal College of Art. Y tuve unos profesores increíbles, pero ahí fue cuando realmente me di cuenta que lo que a mí me gustaba más que todo era la relación entre la investigación, el research, investigar los usuarios, cuál es la psicología y qué es lo que necesitan, encontrar oportunidades para solucionar problemas. Hice muchos proyectos con un profesor que se llama Bill Gaver, que se inventó todo un tema que se llama Cultural Probes. Sí, yo lo traduzco como sondas culturales. Eso, sondas culturales, perfecto. Sí. Y él básicamente fue como de los primeros, no sé si él se lo inventó o no, pero fue de los primeros que decidió, ok, vamos a hacer una serie de instrumentos como diarios de investigación para mandar a los usuarios para poder entender las necesidades de los usuarios. Y me impactó mucho, me gustaba mucho toda la parte de procesos, ¿no? De cómo descubrir lo que se necesita. Sí, estas sondas culturales son como métodos de autoevaluación, ¿no? Que muchas veces no podemos ir y observar a la gente durante muchísimo tiempo, sino que lo que hacemos es mandarle estos objetos, estos diarios, estas cámaras, para que ellos mismos se autodocumenten. Exacto. Entonces, eso me impactó mucho y me di cuenta que me gustaba mucho, como quería ser un poco más directa en lo que estaba diseñando. No quería solamente diseñar por diseñar. Y me parecía muy importante el proceso de investigación. El caso es que hice una pasantía en Philips, en Holanda, y luego me ofrecieron un trabajo y me fui a vivir a Holanda a trabajar para la Philips. Y ahí hice mucha investigación y diseño, pero diseño enfocado en la parte de investigación. Y uno de los proyectos más importantes de esa época para mí fue utilizar las ondas culturales y también crear, en esa época Microsoft había diseñado un concepto que se llamaban personas, que es crear como personajes, digamos, más ficticios de los usuarios. Y a mí lo que me interesó es hacer toda una investigación de ¿cómo hacemos para que esos personajes no sean ficticios? ¿Cómo hacemos para que podamos utilizar métodos de investigación y convertir esos perfiles en usuarios reales que ayuden a los diseñadores a diseñar cosas que se necesitan? El caso es que hice escribí un artículo sobre eso y lo pasamos en varias conferencias de investigación. Y dentro de Philips, un grupo de Philips, que es un grupo que se llama Heartstream. Heartstream, si tú vas a un aeropuerto y se llama un desfibrilador, si tienes un problema cardíaco, hay una máquina que te resucita, ¿sí? Heartstream es una compañía que compró Philips y estaban en Seattle, en Washington, en los Estados Unidos. Y dentro de Philips decidieron que querían aplicar esa metodología a un nuevo producto que no era un desfibrilador, pero era un producto cardíaco. Y me fui básicamente a Seattle. Yo tenía un apartamento en Seattle y un apartamento en Holanda y iba y venía como si fuera pues el commute. Y terminamos un proyecto con ellos muy bonito sobre utilizando como los perfiles de personas, se llaman en inglés, y aplicándolo a un producto médico. ¿Y el producto se puede decir qué es o todavía no, o no se puede decir? El producto no salió, pero puedo explicar más o menos qué es. Es como una calcomanía, como un sticker que te pones en el pecho, que tiene un pequeño cerebro, o sea, tiene un computador, conecta a tu teléfono y es para personas que tienen problemas cardíacos. Y si, digamos, tienes una emergencia cardíaca, por lo general, si se te parte, si tienes una emergencia, tienes 5 minutos para que te rescaten. Este sistema mandaría una señal a un teléfono, manda a una ambulancia, vienen a rescatar. Y lo que hice con ellos es que me fui básicamente a vivir ahí con ellos y con los ingenieros que no tenían conciencia del usuario, digamos. Estaban muy metidos en las conexiones, cómo vamos a poner el sticker, cómo se queda el cuerpo. Hice una investigación muy profunda en los Estados Unidos, creamos varias personas y unos escenarios, unas historias. Y hicimos unos pósters gigantes, los pusimos por toda la oficina para crear empatía con el usuario y para que ellos puedan entender un poco más quién es el que utiliza el producto al final, porque están metidos haciendo ingeniería mecánica de cómo funciona, qué tan pequeño puede ser, etcétera, pero no tanto cómo va a ser este producto en el mundo. El caso es que
Ese es un ejemplo, digamos, de un producto que trabajé para la Philips. En ese momento en mi vida estaba yo en Holanda y murió mi madre en un accidente y me sentía como tan lejos de Colombia y decidí dejar Europa y conseguir un trabajo en los Estados Unidos y me salió un trabajo en IDEO en Chicago, donde al final conocí a mi esposo y estamos ahora felizmente casados, pero así que IDEO me dio mucho en mi vida y llegué a Chicago a trabajar como diseñadora de Interaction Designer, era el cargo que me ofrecieron. Y IDEO era una compañía que cuando uno estudia diseño, sobre todo en Londres, es como que tú quieres trabajar en IDEO. Apenas me gradué del Royal College of Art, me fui a hablar con los de IDEO en Londres y me dijeron, mira, tú realmente necesitas experiencia, ve a trabajar a otra parte y vuelve más tarde. Y yo siempre he sido una súper buena estudiante, entonces me fui a trabajar a Philips. Estuve en Philips varios años y decidí que ya después había hecho lo que tenía que hacer. Entonces... Les tocaste la puerta y dijiste, ahora estoy lista. Ahora ya estoy lista, me ahora sí. Y entonces me contrataron, así que bueno, no fue fácil, pero una serie de entrevistas, todo. Y trabajé en una época en IDEO muy interesante porque estaban en un momento de transición de pasar del diseño de producto al diseño de servicios. Entonces, era un momento en el que IDEO como compañía tenía unos procesos y tiene unos procesos muy bonitos de design thinking, de research, de usuarios, pero esos procesos se habían aplicado en su mayoría a un objeto físico, y estaban empezando a montar todo un grupo de service design. Y cuando me contrataron, eso estaba emergente. Entonces, los clientes ya no eran diseña una lámpara o diseña lo que sea, un teléfono o diseña un reloj, pero era diseña una experiencia para, por ejemplo, diseña una experiencia para un banco, para la parte más de servicios del banco. ¿Cómo serán los servicios de un banco? ¿Cuál será el online banking del futuro? ¿Cómo puede ser eso? ¿Y también trabajaste para Google Ventures o eso fue como parte de IDEO? Eso viene después. No trabajé para Google Ventures. Perdón, me adelanté la historia. No te preocupes, no, todo bien. No trabajé para Google Ventures, pero he utilizado mucho su metodología y ya voy a eso. Si quieres, ahorita te explico bien cómo funciona eso aquí en mi estudio de ahora. Pero básicamente en IDEO trabajé en varios proyectos que eran más como de servicio, diseño de servicios, y podemos hablar un poco más de uno de ellos en particular que me parecería muy interesante compartirlo, pero Dale, era un momento interesante porque los procesos de investigación para algo tangible, un producto, los teníamos que adaptar. Entonces, un ejemplo de un proyecto que es muy interesante es una compañía de seguros, Blue Cross Blue Shield, nos contrató para diseñar la interfase que utiliza un usuario en el call center. Entonces, tú llamas a Blue Cross Blue Shield, si tú eres un miembro y necesitas el seguro, alguien te va a contestar el teléfono. ¿Cuál es la información que ve esa persona que contesta el teléfono? Y en ese caso, teníamos que hacer una investigación no solamente del miembro, pero de los trabajadores, de cómo proveen el servicio ahora, de qué información necesitan para tener una buena llamada por teléfono. Hicimos una serie de llamadas ficticias y unas investigaciones haciendo como que miembros oyeran llamadas para poder saber un poco más tener como una idea de lo que funciona, lo que no funciona, pero no es un producto. Lo que se llama el mystery shopper, como el comprador misterioso, que te haces pasar como un cliente para ver qué pasa en la interacción. Sí, entonces el caso es que en ese momento en mi carrera fue muy interesante porque no existían los métodos de investigación para cosas más, lo que yo llamo soft, ¿no? Servicios, experiencia, entonces tocó adaptar mucho y después podemos hablar de eso, pero de ahí me salió una muy buena oportunidad para trabajar con un diseñador de Canadá que se llama Bruce Mau. Bruce Mau fue un diseñador gráfico maravilloso y trabajó mucho con arquitectura, con Rem Koolhaas. Tiene una cantidad de libros famosos como SML Excel. Ha hecho una cantidad como de
environmental graphics, son como gráficos para espacios. Y él, en ese momento, cuando yo estaba en IDEO, lanzó un proyecto muy bonito que se llama Massive Change. Y Massive Change es un libro muy bueno que lo recomiendo. Y básicamente lo que él empezó a darse cuenta muy temprano es cómo puede ayudar el diseño en la parte social, en el impacto social, ¿no? Entonces, lo que decidió fue conseguir a varios estudiantes, invitarlos a su estudio de diseño en Toronto y hacer una investigación de todo lo que está pasando en el mundo del diseño que tiene que ver con sostenibilidad, con medio ambiente, con gobiernos, con cambio social de cualquier tipo, y documentó en este libro las innovaciones, digamos, en el campo social. Y hizo como un tour de museos, hizo una exhibición en Toronto, hizo una en Chicago, y por un amigo de Philips me contactó y me dijo, así, de la nada, o sea, yo no lo conocía, obviamente él es una persona muy famosa y muy reconocida en el mundo del diseño, me contactó y me dijo que él estaba en Chicago para esto y que había oído hablar de mí, que yo trabajaba en IDEO y que quería hacerme como una propuesta de algo. El caso es que fui a desayunar con él, nunca se me va a olvidar, es una persona increíble, y me dijo que quería montar un estudio en Chicago. Yo en ese momento era una diseñadora, senior designer, o sea, no era una líder de IDEO en ningún tipo, pero me dijo, ¿quieres ayudarme a montar este estudio? Yo dije, o sea, ¿cómo le voy a decir que no? O sea, es una oportunidad increíble trabajar con alguien en un campo que a mí me interesa mucho. Siendo colombiana, siempre he querido aplicar. Se me hace que el diseño y la parte social son muy importantes juntas. Entonces, el caso es que le dije que sí, un poco una locura salirme de IDEO. Muchos dijeron, está loca, este señor es increíble, pero es un visionary, trabaja muy distinto. El caso es que me fui a trabajar con él. Y estuve trabajando con él como 1 año y medio, tratando de montar el estudio. Fue súper complicado, hicimos proyectos muy buenos, pero fue difícil para mí y fue otro proceso completamente distinto al de IDEO. Fue manejar un equipo en Chicago con otro equipo en Toronto. O sea, muchas cosas fueron difíciles, hice unos proyectos muy interesantes y de ahí en ese momento decidí que necesitaba volver a lo que era como lo que yo conocía, que era el proceso de design thinking, y con mi ahora esposo, con Jacob, que lo conocí en IDEO. Su familia es de aquí de Boston, del Boston area, de Belmont, y decidimos venir, acercarnos un poco más a la familia de él, ya sea New York o Boston, y conseguí un trabajo en Continuum. Continuum es la competencia de IDEO aquí en Estados Unidos. Hay varios, está Frog Design, Continuum, IDEO, y me salió un muy buen trabajo en un grupo de estrategia aquí en Boston, y nos vinimos a vivir a Boston y trabajé en Continuum varios años, y ahí ayudé a montar un grupo que se llama el grupo de Service Design. O sea, tampoco existía, digamos, formalmente un grupo de Service Design. Entonces, armé un grupo en Continuum de Service Design. Tuve a mi hija y me di cuenta que como consultora era un desorden tener una chiquitina y viajar por todo el mundo. En ese momento tenía un cliente muy importante, el BBVA, que es el segundo banco más importante de España, está por toda Latinoamérica. Hice un proyecto con ellos grandísimo, pero me quemé y decidí irme y tomarme un tiempo libre y estar con mi niña, y ahí decidí que quería enfocarme un poco más a un trabajo más corporativo, digamos, y conseguí un trabajo en una compañía aquí que se llama Athena Health. Athena es una compañía en inglés se dice Electronic Medical Records, digitalmente. O sea, no sé cómo. La historia clínica digital. La historia clínica digital es una compañía de software que básicamente el cliente es el proveedor, que es el doctor, y el doctor tiene acceso a este software en el computador para meterle la historia clínica, pero realmente en los Estados Unidos es muy complicado el sistema clínico de pago para que se procesen las cuentas y el doctor se ha pagado. El caso es que conseguí un trabajo en el grupo de User Experience Design, o sea, volver a Interaction Design para mí.
un trabajo más estable, digamos, menos viajes y locuras de consultant, y en un campo que realmente me interesa y que sentía que podía tener un cambio importante. Y en junio del año pasado, después tuve a mi otro chiquito, ahora Matías tiene 5 años, Lucía 8, decidí que quería volverme independiente. Me fui de Athena y creé mi propio estudio que se llama Pivot Point Studio. Y la idea es realmente del estudio, estamos apenas empezando, es aplicar lo que conozco de procesos de diseño, de investigación al campo social y poder aplicar todo lo que he aprendido del mundo corporativo, de los procesos, de la estrategia, del liderazgo, al campo social. ¿Tenés algún proyecto que me quieras contar que hayas hecho con Pivot Point? Con Pivot Point he hecho un proyecto, porque es como que acabo de empezar y llegó la pandemia, entonces es un poco complicado todo, pero es un proyecto súper interesante con un grupo que es un non-profit de Washington que se llama X Labs. X Labs es un grupo, los fundadores trabajaban para Obama en la Casa Blanca. Y se salieron, obviamente, cuando empezó Trump, se salieron de ahí, fueron a trabajar a diferentes partes. Ella trabajó en Google y se dieron cuenta hace como un año que no existía una base de datos fuerte y con información profunda de los latinos en los Estados Unidos, específicamente enfocado a la parte de elecciones, de votar. O sea, básicamente no se dieron cuenta, pero sabían que una de las razones por las cuales ganó Trump fue porque los latinos no votaron de la manera que hubieran podido votar y son la más grande minoría de los Estados Unidos son los latinos. Entonces decidieron hacer como una base de datos e investigación sobre latinos y yo los conocí y me contrataron porque en Athena Health, cuando yo estaba trabajando en la compañía de software, una de las cosas que hice un proceso que ha sido muy útil es algo que tú me estabas preguntando de los Google Ventures. En Google Ventures hay una persona que se llama Jake Knapp que se inventó, digamos, tomó el sprint. El famoso libro del design sprint. El famoso sprint. Y el sprint ha sido un poco controversial porque básicamente toma muchas cosas de varias metodologías y las pone en una semana y dice, ok, en una semana puedes hacer todo lo que, digamos, un investigador hacía en 6 meses, ¿ya? O sea, no dice exactamente eso, pero básicamente adopta tecnologías y para muchos diseñadores que son más puros en su tradición, de pronto es un poco como que, ok, hold on, ¿y qué pasa con todo el proceso de diseño? ¿Y qué pasa con la investigación? ¿Y qué pasa con todo lo otro? El caso es que a mí se me hace que es un proceso muy bueno para cuando una compañía o cuando un grupo tiene la información, sabe cuáles son las necesidades del usuario y no sabe cómo activar eso, cómo traducirlo a una solución y en vez de pasar meses creando ideas y testeando, ¿por qué no hacerlo en una semana? Y si quieres explico un poquito más cómo funciona el sprint, pero el caso es que hice muchos sprints en Athena porque en una compañía de software también me di cuenta que las cosas pasan muy rápido y no hay paciencia para hacer la investigación de 6 meses. No tienen ni tiempo, ni paciencia, ni nada. O sea, quieren simplemente llegar a la solución, implementarla, testearla. El caso es que Stephanie Valencia, que es una de las fundadoras de X, del grupo de latinos, me dijo, mire, estoy buscando a alguien que me haga un design sprint porque queremos ver cómo podemos activar a los latinos, específicamente usando WhatsApp. Han habido historias en el campo social, en la India, por ejemplo, las elecciones de la India fueron con WhatsApp. Obviamente en sabemos Brasil, también, Brasil, ¿no? Todo el tema de Bolsonaro, hay una cantidad de temas muy complicados de fake news, de cómo manejar el fake news, pero el caso es que ella quería que yo adaptara un poco como el proceso del Google Venture Sprint. Y en enero de este año reunimos a un grupo de 18 progressives, aquí los llamamos como liberales progressives, en New York. Y yo lideré un sprint y creamos un concepto para cómo activar, digamos, cómo ayudar a los progressive organizers, a los que organizan todo el tema de, digamos, elecciones o censos en los Estados Unidos, con una serie de herramientas digitales
para que puedan activar a los latinos, para que puedan votar, etcétera. Entonces hice ese proyecto, creamos una guía para entrenarlos de cómo usar WhatsApp para causas políticas. Y en este momento acabamos de contratar a una entrenadora que va a entrenar a este grupo con la información que creamos nosotros. Así que es súper interesante y realmente si piensas en muchos diseños que yo pienso como mi carrera y en productos que he creado es algo tan sencillo, ¿no? Es educación. Es educación de cómo usar un tool, una herramienta. O sea, no es el wow diseño. O sea, no hay una página de web súper linda con gráficos. No, eso no. O sea, es cómo utilizar el diseño y la investigación para llegar a una solución que va a tener un impacto muy grande, espero, para que tengamos un mucho mejor líder que el que tenemos en este momento en los Estados Unidos. Entonces, es algo que puede tener, algo muy pequeño que puede tener un impacto muy grande. Ese es un ejemplo. Pero decime una cosa, esta herramienta, si la pones en manos de los que sí están a favor de Trump, entonces es un riesgo, ¿cierto? Claro. Entonces esto no va a estar abierto, esto es solamente para el uso como de adentro de este grupo que mandaron a hacer. Correcto. Esta investigación. Sí. Correcto, sí. Ok, muy interesante. Es muy interesante y es muy complicado, ¿no? Porque, o sea, en cierta medida yo pienso que la derecha y Trump tienen ya eso montado súper bien. Y la izquierda está un poco dividida y tenemos que activar esto súper rápido y así que vamos a ver qué pasa, pero sí me da emoción poder aplicar las estrategias y la investigación, el diseño a un área que realmente lo necesita y siento que hay tanto por hacer en este campo. Pero una pregunta te quería hacer. Ustedes también, supongo, como parte de la investigación que hicieron fue investigar al enemigo. Claro. O sea, investigar cómo la derecha estuvo usando WhatsApp en diferentes tipos de elecciones. Sí, y la verdad que en los Estados Unidos no han usado WhatsApp de la manera que han usado WhatsApp en otros países, así que no hay ejemplos en los Estados Unidos de WhatsApp. Ok, pero ¿pudiste tener ejemplos de países donde sí se usó, como sí. Sabemos que en Brasil? Brasil, Colombia y la India son los 3 ejemplos que hemos usado y sí, y fue efectivo en cierta medida, pero también tiene sus problemas y como plataforma tiene muchas cosas que funcionan y muchas que no, hace parte de Facebook, bueno, una cantidad de temas políticos, logísticos, técnicos que hay que considerar y es súper interesante como proyecto para mí. Me gustaría poder seguir haciendo esto. He tratado de estar no he logrado, pero quiero estar en contacto con la campaña de Biden, porque siento que en este momento activarlo ahí sería súper importante y muy necesario y francamente un poco tarde, pero no he logrado hacerlo, así que estoy tratando de que eso funcione. Eso sería algo increíble. Así que bueno, estoy en eso y estoy tratando de encontrar otros proyectos en el campo de salud. Ahora con el tema de COVID hay una oportunidad increíble con eso. Si quieres podemos hablar de eso. No tenemos un montón de tiempo, pero uno más, dale, uno más maravilloso. Ok, perfecto. Bueno, hay uno que fue muy interesante, que fue para la Cruz Roja, que trabajé con la Cruz Roja en IDEO cuando estaba en Chicago. Y fue muy interesante porque la Cruz Roja, básicamente, una compañía que hace una máquina para sacar sangre, le donó a la Cruz Roja el regalo de tener a IDEO. Fue como una donación de nuestro tiempo con ellos. Entonces fue una relación con el cliente súper bonita porque no había dinero por medio, ya fue un regalo. Y lo que quería hacer la Cruz Roja, lo que decidieron hacer con eso, con el tiempo con nosotros, sí. Ellos tenían un problema muy grande en el que se dieron cuenta que la nueva generación, la gente joven, no estaba donando sangre. Hicimos una investigación súper bonita de por qué era eso, de por qué es que esta nueva generación no quiere donar, cuáles son los... ¿Y por qué? Bueno, hay varias razones, pero una de las cosas es que les da miedo. Físicamente, en su cuerpo les da miedo.
toda la historia de ayudar a un niño, de dónde va la sangre, o sea, hay como mucha, digamos que no es claro cómo funciona el sistema y el proceso y no motiva a alguien de esa generación. Cuando hicimos la investigación, no eran motivados por el resultado, sino eran más motivados por el hecho de que un amigo lo está haciendo. Entonces, si tú dices, yo vamos a ir a donar sangre o puedes ir a donar sangre porque vas a ayudar a tal persona, la parte de ir con alguien más era más motivante para esa generación que la parte de ayudar. Fue muy interesante. Entonces cambiamos, básicamente hicimos una investigación súper bonita y creamos como unos personas, unos perfiles, y de ahí hicimos todo un proceso de visión y de principios de diseño, un nuevo journey, y rediseñamos el Mobile Blood Drive. Todo lo que va en el camión, todo lo que empacas, todo lo que sacas, cómo lo sacas, cuál es el proceso de donar, cuál es el espacio en el que te reciben. Completamente rediseñamos todo, hicimos un prototipo, alquilamos un warehouse, hicimos un prototipo gigante de lo que sería estar en un drive, y trajimos al cliente, hicimos una cantidad de teatro y roleplay de cómo sería, rediseñamos con el cliente una cantidad de co-creación y finalmente lo implementaron. El caso es que me gusta el proyecto, así como para resumirte, porque es un proyecto muy completo, ¿ya? Que va de investigación de algo social que es muy importante, a crear principios de diseño, soluciones, y una solución en particular que fue testeada y que ahora es implementada. Entonces es como de mis proyectos los favoritos, porque es como de principio a fin, tiene diseño, tiene investigación, tiene la parte social, tiene un impacto muy grande en la sociedad, o sea, tiene todo. Me pareció interesante cuando Mónica cuenta que cuando cambia de ámbito de trabajo, también cambian los procesos y las maneras de hacer. A mí me pasa esto en ese momento, en el ministerio, que cambió todo en relación con lo que hacía en el Servicio Nacional de Inmigración. El trabajo es más estratégico, no trabajamos casi con mi equipo de diseñadores, sino que cada uno hace una cosa por separado dentro de diferentes equipos, y las tareas son bien distintas. Volví a hacer mucho más investigación y a pensar mi rol en relación a la participación. ¿Cómo definir quién se puede invitar a colaborar? ¿En qué momento? ¿Con qué formato? Siempre es con equipos diferentes, entonces lo que se puede hacer también es diferente. Y eso de tantear y ver hasta dónde se puede llegar con cada uno es una adaptación permanente. Mónica también cuenta de esta adaptación. No solo lo de llegar más lejos con un equipo o probar cosas más audaces tiene que ver con las limitaciones de la situación y el tema con el que trabajamos, sino también con la sinergia de la gente, la dinámica del equipo. A veces el que lidera el equipo no deja a los demás mucho espacio de acción, entonces uno se agarra de ese cachito que le dan y lo trata de hacer florecer. A veces el líder del equipo genera tan buena onda entre los que participamos que se puede ofrecer de todo, porque confían. Y tanto del trabajo de diseño depende de las cosas como la confianza, la adaptabilidad y las actitudes del equipo de trabajo. Sigamos escuchando a Mónica. Sí, vayamos ahí terminando. ¿Qué te ves haciendo en el futuro? Porque hiciste tantas cosas maravillosas y tuviste la oportunidad de hacer muchos proyectos con impacto social. Si sos completamente utopista, ¿cómo te verías en unos años? La verdad que siento que, si bien han habido muchos proyectos sociales, se han quedado un poquito en la parte académica. Lo que me gustaría es hacer algo bien pequeño que realmente tenga un impacto local. O sea, me gustaría, por ejemplo, ¿qué puedo hacer yo aquí en Cambridge? ¿Qué podemos hacer con toda ahora que ya volvemos con la pandemia a volver a vivir? ¿Qué se puede hacer acá en este momento con la gente de edad, de mayor edad, que no tiene a nadie, que están solos? Hay tanto por hacer local. Estoy ahorita muy metida, tenemos una iglesia que es un Unitarian Church,
¿qué puedo hacer ahí? O sea, ¿qué puedo aplicar de todo esto acá? Que sea más tangible. Y no tiene que ser grande, o sea, no tiene que ser el megaproyecto como lo que hice para Coca-Cola o con otras cosas que he hecho que son como una cosa global. No, siento como que me gustaría hacer algo más pequeño, más puntual y más local. Sí. Perfecto. ¿Y qué cosas te están inspirando en este momento? Lo que más me inspira, bueno, ahora... Tus hijos, pero aparte. Aparte de mis hijos, ¿qué me inspira? Tengo unos colegas de Philips que tienen un grupo que se llama The Care Lab en Barcelona. Es súper interesante lo que hacen, porque ellos decidieron enfocarse en un aspecto muy específico que es caregiving. Puedes buscarlo, se llama thecarelab.org. Y ellos trabajaron con el gobierno de Singapur en End of Life y una cantidad de proyectos de lo que estamos hablando, ¿no? De algo más específico, aplicable, que se pueda testear, que se pueda medir, que tenga un impacto social significativo, pero que sea tangible. Ellos me inspiran muchísimo y me inspira mucho la gente joven. Ahora veo muchos proyectos, ¿no? De activismo positivo. Ahorita con esa semana hemos tenido muchas protestas aquí en los Estados Unidos, pero siento que hay mucha oportunidad para hacer cambio y siento que tenemos que hacerlo. Y la gente joven está como orientada para hacerlo bien. Así que eso me inspira muchísimo. Y una pregunta, ¿cómo es que escribiste tantos artículos académicos si en realidad casi todo el tiempo estuviste trabajando de diseñadora? Bueno, no escribí tantos. Bueno, me gustaría algunos me gustaría escribir más. Bueno, los hice como parte del trabajo, la verdad, y me gusta mucho, a mí me gusta mucho enseñar y me gusta mucho aprender de otros y ir a conferencias y este año hice una clase en MIT con ingenieros, me trae mucho placer, así que se saca el tiempo para hacer las dos cosas y si puedo compartirlo, pues genial. Genial. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Mónica dice que no tiene que ser grande, sino pequeño, puntual y local. Quizás es un gesto, quizás el gesto abre nuevas oportunidades. Y ahora, por ejemplo, vale cada gesto. Cuando la pandemia está volviendo a Europa y en Latinoamérica sigue atacando fuerte, son importantes los gestos. Hay que ponerse los barbijos o tapabocas, lavarse las manos y cuidarse mucho. Llamar seguido a los adultos mayores, preocuparse y estar en contacto con los que viven solos y a los que la aislación les cuesta más. Esparcir cariño en cada gesto, estar muy atento a las necesidades de una y de los demás. Cuidarse es una de las maneras de no esparcir el virus. Y a veces la repetición constante de lo que hay que hacer para cuidarse es un fastidio, porque todos lo sabemos y estamos cansados de escucharlo. Pero a veces cuando yo lo repito es también para mí, algo así como un mantra. No siempre hago todo lo bien que podría, o con todo el cuidado a los detalles. Siempre hay algo que podría ajustar y mejorar en el cuidado de los otros y en el cuidado personal. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Andy Fecci. Este podcast está publicado con licencias de Creative Commons con Attributions. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y Twitter, o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.